Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal Cocino Rico. Hoy les vamos a presentar un curry de garbanzos que va a estar súper riquísimo, así que no te lo pierdas. Bueno, con estos simples ingredientes vamos a hacer un curry de garbanzos que es muy saludable y bueno para la salud. Comenzamos con una cebolla roja que la vamos a quitarle la cáscara y a cortarla en pedacitos pequeños. A continuación cogemos 3 dientes de ajo y lo aplastamos así con la parte del costado del cuchillo para poder quitarle la cáscara y cortarlo en pedacitos bien pequeñitos, así para sacarle todo el sabor rico que tiene el ajo. Y siguientemente vamos con la cebollita verde, o como le llaman en algunos sitios, cebollín o cebolla china. Bueno, la cortamos en pedacitos también, en rodajitas así, bien pequeñitos. Y ahora cortamos también el perejil, un mazo de perejil que cortamos bien. Añadimos el jengibre, que en este caso lo vamos a solo a quitarle la cáscara porque no lo vamos a cortar en pedacitos. Lo vamos a rallar encima del cuando se esté cocinando. Lo vamos a rallar todo encima. Tomamos una olla honda con 3 cucharadas de aceite de oliva o cualquier otro tipo de aceite. Añadimos la cebolla roja que ya habíamos cortado. Movemos y le vamos a añadir el ajo, la cebolla y el ajo junticos para que todo se fría rico ahí. Si nunca has visto uno de mis videos, Cocino Rico es un canal para recetas vegetarianas y saludables. Y siempre les dejo razones para qué volver. Cuando se haya frito por unos minutos, añadimos la cebollita verde. Si te quedas hasta el final, podrás ver 5 beneficios que te da al cuerpo para comer garbanzos. Ahora añadimos el pimentón, el curry, el comino. Lo removemos bien para sacarle todo ese sabor. Si no, deje que se pegue en el fondo. Así que lo movemos bien. Esto es más o menos a fuego lento. Que se fría pero no se coma. Si te está gustando lo que estás viendo, suscríbete a nuestro canal. Ahora rayamos el jengibre. Lo rayamos por encima así para que quede todo bien chiquitico y se disuelva y se fría bien rico. Eso añadimos una lata de garbanzo. Es el principal, el ingrediente principal, el garbanzo por todas las proteínas y hierro que contiene. Lo removemos bien para que se le penetre al garbanzo el sabor rico de lo que ya habíamos frito anteriormente.
Después de que se haya frito un poco, añadimos una lata de tomate picadito, así para dar un poco más de color. Entonces ya tenemos, está tomando forma este curry. Dejamos que se fríe un poco ahí y añadimos la leche de coco, una lata de leche de coco, que eso le va a dar el sentido de enfriante al curry, un poco picante, un poco frío en la boca, y así no es tan agresivo como otros curries, pero a la misma vez súper rico, porque en este canal yo cocino rico. Dejamos cocinar por un poco ahí. Añadimos sal a gusto. Echamos un puñado así, que sea suficiente para mí. Ustedes le echan lo que ustedes piensen que sea bueno para ustedes, a su gusto. Removemos todo bien. Quedamos un mazo grande de espinaca. No importa cuánto le eche, échale más que pueda, porque la espinaca se disminuye mucho cuando coge el calor. Le echo un mazo así, y el hierro y el sabor que la espinaca le da es súper saludable, es todo lo que el cuerpo necesita. Removemos todo bien. Mira eso, si pudieran oler lo que estoy oliendo aquí, súper rico. Dejamos cocinar hasta que se disuelva la espinaca. Mira toda esa espinaca, lo que se ha vuelto, casi nada ahí adentro. Ahora echamos el perejil picadito y ya casi estamos listos. Pero antes les voy a dar 5 beneficios que es comer garbanzos. Mira, remueve bien, y mientras el perejil se disuelve, lo que vamos a hacer a continuación es lo removemos bien para que se disuelva bien. Todo esto a fuego muy lento, pero que se esté cocinando. Entonces, ahora a continuación te presentamos 5 beneficios para la salud que harán que pases a consumir garbanzos con más frecuencia. Número 1. Ayuda a mejorar el funcionamiento del intestino. Los garbanzos, por su elevado contenido de celulosa, estimulan el funcionamiento intestinal, lo cual es muy positivo para quienes padecen de constipación con frecuencia. Número 2. Facilitan la pérdida de peso. Debido a su riqueza en proteínas y fibra, ayudan a retardar la digestión, lo que hace que aumente la sensación de saciedad. Así que, por lo tanto, cuando los consumes tiendes a comer mucho menos que usualmente comes. Además, sus proteínas pueden aumentar los niveles de las hormonas que disminuyen el apetito. Número 3. Colaboran en la salud femenina. Durante la menstruación hay una pérdida importante de hierro. Los garbanzos pueden ayudar a reponer los niveles de este micronutriente. En el embarazo, el ácido fólico presente en esta leguminosa actúa para impedir la malformación del tubo neural del feto. Prevención del cáncer de mama. Los garbanzos son de gran ayuda para prevenir este tipo de cáncer por su gran contenido de saponinas. Número 4. Controlan el azúcar sanguíneo. Se ha comprobado su efecto positivo sobre la respuesta glicémica, probablemente por el tipo de carbohidratos que contienen. Además, su riqueza en fibras solubles ayuda a controlar los azúcares en la sangre. Número 5. Colaboran en el bienestar emocional. Así como así oyen, los garbanzos poseen una gran cantidad de triptófano, aminoácido utilizado para producir serotonina, la cual es responsable de activar los centros cerebrales que dan sensación de bienestar.
comer garbanzo te hace sentir bien. Bueno, aquí para finalizarlo, echamos a un poco de pimienta fresca a gusto, que esto le va a dar el toque final. Lo removemos bien y ya estamos listos para servirlo. Si te está gustando este video, si te ha gustado esta receta, por favor suscríbete a nuestro canal, y cuando tú aprietas la campanita tú no te perderás ninguno de nuestros videos semanales que ponemos, todos vegetarianos, muy saludables, y siempre hay algo que ver. Servimos con un poco de arroz vegetal. Esa receta vamos a hacer pronto también, y nuestro próximo video será cómo hacer sopa de pimientos rojos. Sopa de pimientos rojos será nuestra próxima receta, así que si quieres verla, dale clic a la izquierda aquí para que veas la sopa de pimientos rojos. Adornamos nuestros curry con un poquito de chiles y así le da un poquito más de picante si te gusta. Bueno, espero que te haya gustado esta receta y nos vemos en nuestro próximo video. No te pierdas uno de los que porque yo cocino rico. Nuestras recetas son fenomenales. Nos vemos, chao.